Capítulo 3. Disección del miembro torácico de un ternero. Se continúa la incisión por la línea paramediana al esternón, incidiendo la piel del pecho, hasta alcanzar el nivel de la articulación del codo. Desde ese sitio se continúa la incisión en sentido vertical en dirección al dorso pasando por el tronco, por detrás del borde caudal de la escápula, hasta la línea media dorsal del tronco. En la región del brazo se incide cuidadosamente la piel alrededor de la articulación del codo, evitando la incisión de la vena cefálica. Desde la cara interna del corte anterior, en la región axilar se continúa la incisión perpendicularmente hasta encontrarse con la incisión de la región ventral del tronco. Luego se refleja la piel cuidadosamente hacia dorsal, de manera que el músculo cutáneo del tronco no se vea reflejado con la piel. También se debe reflejar hacia distal la piel del miembro anterior. Se observan los siguientes músculos extrínsecos. Músculo pectoral superficial, con su porción descendente y transversa. Conforman una parte de las fuertes uniones musculares entre el tronco y el miembro anterior. Y el músculo pectoral profundo. También el músculo homotransverso y el músculo dorsal ancho. Estos músculos, a excepción del homotransverso, se ven con detalle en el capítulo 4 Disección del tórax. El miembro torácico presenta los siguientes músculos intrínsecos. En la articulación del hombro, en una vista lateral del miembro torácico, se encuentran, con el número 1, el músculo supraespinoso, 2, la espina de la escápula, 3. El músculo infraespinoso, 4. Músculo deltoides su porción acromial y el músculo deltoides porción escapular. Con el número 5 por debajo del músculo deltoides, se encuentra el músculo teres menor, conocido como músculo redondo menor. Músculo supraespinoso, el cual se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en los tubérculos mayor y menor del húmero, y el músculo infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el sitio de inserción para el músculo infraespinoso, ambos inervados por el nervio supraescapular. Entre los músculos inervados por el nervio axilar se pueden observar el músculo deltoides, con su porción acromial y escapular, se origina en la espina y en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea. El músculo teres menor se origina en el tercio distal del borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad para el teres menor. En la articulación del hombro, en una vista medial del miembro torácico, se encuentran, con el número 1, el músculo teres mayor y con el número 2 el músculo subescapular. El músculo teres mayor presenta su origen en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad para el teres mayor. Inervado también por el nervio axilar. El músculo subescapular va desde la fosa subescapular hasta el tubérculo menor del húmero, y es inervado el nervio subescapular. En la articulación del codo, en una vista lateral del miembro torácico es posible observar, con el número 1 el músculo bíceps braquial, el 2 es la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y el 3 es la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Con el número 4 se observa una pequeña porción del músculo ancóneo. El músculo bíceps braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio. Este es inervado por el nervio musculocutáneo. Entre los músculos inervados por el nervio radial se encuentra. El músculo tríceps braquial posee 3 cabezas, la cabeza larga del tríceps, la cabeza lateral y la cabeza medial, las cuales presentan su inserción en el olecranon. Sus orígenes corresponden al borde caudal de la escápula, la línea tricipital y medial al húmero respectivamente. La cabeza medial se puede observar en una cara medial del miembro torácico. Y el músculo ancóneo que se origina en la superficie distal del húmero y epicóndilos del húmero, insertándose en el aspecto lateral al olecranon. Además, el músculo tensor de la fascia del antebrazo posee su origen en el borde caudal de la escápula y se inserta en la fascia antebraquial. En esta imagen no se observa, sin embargo la flecha señala el lugar donde estaría ubicado. En la articulación del codo, en una vista medial del miembro torácico es posible observar, con el número 1 al músculo bíceps braquial que también se ve lateralmente, el número 2 es el músculo braquial y el número 3 es la cabeza medial del músculo tríceps braquial. El músculo braquial presenta su origen en la superficie caudal de la parte proximal del húmero y se inserta en la tuberosidad del radio.
Es inervado por el nervio musculocutáneo y el radial. En la región del antebrazo, en una vista lateral, los músculos extensores cumplen todos una misma función, y comparten su origen en el epicóndilo lateral del húmero. En un orden de craneal a caudal, se observan los siguientes músculos. Número 1, músculo extensor carporadial. Número 2, músculo extensor digital común. Número 3, músculo extensor digital lateral. Número 4, músculo extensor carpo-ulnar. Número 5, músculo abductor largo del primer dedo. Músculo extensor carporradial se inserta proximal al tercer metacarpo. Músculo extensor digital común con su inserción en el proceso extensor de la falange distal. Músculo extensor digital lateral con su inserción en la falange media y el músculo extensor carpo-ulnar con su inserción en el cuarto hueso metacarpal. Todos se encuentran inervados por el nervio radial. Además, con la misma inervación se encuentra el músculo abductor largo del primer dedo, originándose lateral al cuerpo ulnar e insertándose en el tercer metacarpiano. Entre los músculos flexores, que se ven desde una vista medial en orden de craneal a caudal, se encuentran: número 1. Músculo flexor carporadial. Número 2, músculo flexor digital superficial. Número 3, músculo flexor digital profundo. Número 4, músculo flexor carpo-ulnar. El músculo flexor carporradial, que presenta su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el segundo y tercer hueso metacarpal, está inervado por el nervio mediano. Los siguientes músculos flexores se encuentran inervados por el nervio ulnar y el nervio mediano conjuntamente. El músculo flexor digital superficial, el cual se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta proximal a la falange media. El músculo flexor digital profundo presenta su origen en su cabeza humeral en el epicóndilo medial del húmero, en su cabeza ulnar se encuentra medial a la ulna y en su cabeza radial, medial al radio. Todas ellas se insertan en la falange distal. El músculo flexor carpo-ulnar en su cabeza humeral se origina en el epicóndilo medial del húmero y en su cabeza ulnar en el olecranon. Ambas cabezas presentan su inserción en el hueso accesorio del carpo y su inervación se debe al nervio ulnar. Plexo braquial. En el plexo braquial se pueden observar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Con el número 1 el nervio musculocutáneo. Número 2 el nervio mediano que está unido al número 3 nervio ulnar por el tronco común. Número 4 nervio radial que acompaña a los vasos colaterales radiales. Número 5 nervio toracodorsal que inerva al músculo dorsal ancho del tórax. Se observa la arteria con el número 6 que consta de 4 porciones. Arteria axilar, arteria braquial justo en la región del húmero, mediana, a partir del antebrazo, y se continúa como arteria palmar digital común segunda. Número 7 nervio subescapular que inerva al músculo subescapular. Número 8 nervio supraescapular que está más craneal del nervio subescapular e inerva a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Número 9 el linfonodo axilar. El número 10 señala al nervio pectoral craneal que inerva el músculo pectoral superficial. Número 11 es el nervio torácico largo que inerva al músculo serrato ventral torácico. Y el número 12 el nervio pectoral caudal que inerva al músculo pectoral profundo. Al levantar la parte acromial del músculo deltoides, se aprecia el hiato axilar, por el cual discurre el nervio axilar, la arteria y vena circunfleja humeral caudal, y la vena axilobraquial.